respecto a la implementación de buenas prácticas de distribución, transporte, conocer nuestro país también, y darle un poquito el marco de referencia, no solamente de lo regulatorio local, lo que nos dice nuestra regulación aquí en nuestro país a través del último manual pronunciado en finales de 2015, que entra en vigencia a partir del próximo año, en enero, con diferentes aristas o no, que me imagino que en mes de diciembre la entidad regulatoria nos definirá realmente cómo va a ser, pero hasta el momento va a salir efectivo el próximo año. Y adicional a eso es un poco cómo lo han manejado los demás países, tanto en México, un poco en Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, hasta Costa Rica, porque tiene diferentes regulaciones. Entonces, en función a eso, nosotros primero comentarles un poco con respecto a IPC. IPC es una empresa que trabaja en diferentes países de la región, América Latina, y hemos trabajado diferentes clases de proyectos, ¿no? Especialmente los proyectos de temperatura controlada, temperatura ambiente, productos de cadena de frío, y obviamente esto lo hemos podido basar en función a una estrategia y una metodología para poder tener un cumplimiento, entender un poco el marco de referencia de cada país. Cada país establece un marco normativo que puede ser regido a través de la Organización Mundial de la Salud, o a través de la Farmacopea Americana, o a través de la FDA o la EMA. Entonces, en función a cada estrategia de cada empresa, establecemos una metodología de trabajo, ¿no? Pero al final, los clientes hemos trabajado empresas diferentes, de transnacionales hasta transportistas, con la implementación de diferentes buenas prácticas, obviamente la de distribución y transporte. Lo dejo ahí para que puedan conocer un poco, y entramos ya un poquito al marco teórico de cómo se manejan las regulaciones en nuestra región, en América Latina, partiendo desde México y vamos a abarcar hasta Chile, ¿no? Obviamente las más conocidas, las más referidas en relación a las buenas prácticas de distribución. Pero si queremos un poco salir de nuestro marco contextual, que es América Latina, e irnos a otros países, como puede ser quizás la Comunidad Europea o irse a la FDA, establece un marco de referencia de lo que es denominado con las Good Distribution Practices. Son las buenas prácticas de distribución, relacionadas para todas las buenas prácticas que están fuera del site de manufactura, ¿no? Desde el momento que salió el producto del estatus de manufactura hasta el momento que llegó al consumidor o al usuario final, que fue el producto que está administrado. Entonces, en función a todo ese contexto, lo que se busca es mantener la calidad del producto. Ese es el principio básico de todas las buenas prácticas. En este caso, el de distribución es asegurar, bajo los mismos estándares que ha sido fabricado, que se llegue hasta el usuario o el paciente pueda ser administrado el producto. Y dependiendo de cada país, establece ya hasta dónde llega el scope de estas buenas prácticas, ¿no? Partimos un poco de México con la norma 059, lo cual es parte de su manual de buenas prácticas de fabricación. Establece algunos lineamientos especiales con respecto a la mantención de las temperaturas y las condiciones adecuadas para que un producto farmacéutico o un producto sanitario sea distribuido en su país, ¿no? Podemos pasarnos a Costa Rica, que tiene un manual de buenas prácticas de almacenamiento, obviamente parecido al que engloba nuestro país, tomando en consideración un poco las versiones anteriores, un mix entre la del 99 y la del 2005. No podemos ir quizás hasta Venezuela, que tienen un tema de BPM, pero a la vez tienen también un tema regulatorio de cumplir buenas prácticas de distribución por un acuerdo que tienen con Mercosur, que igual le aplica para Brasil y le aplicaría también para Argentina, ¿no? Que ellos tienen que cumplir, asegurar la calidad del producto. No hablamos solamente de productos de cadena de frío, hablamos de cualquier producto de uso farmacéutico. Cuando ya nos vamos para el otro lado, vamos a entender un poco el mercado colombiano. El mercado colombiano no tiene un manual propiamente dicho de buenas prácticas de distribución, sino es un manual de buenas prácticas de manufactura. Establece los lineamientos para poder asegurar los productos fuera de las etapas de manufactura, que sí lo menciona. Pero obviamente no es como en nuestro país, que sí, en nuestro país prácticamente sí existe un marco normativo un poco más rígido. En Ecuador, hace 2 o 3 años atrás, si no me falla, salió el manual de lo que es considerado las buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. He puesto en estas siglas para que se pueda entender que es una mezcla de lo que nosotros tenemos realmente, ¿no? Que es BPA y buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? Ellos lo tienen en un solo documento. Al final, este documento es un documento robusto, pero el cual establece los lineamientos básicos que debe tener para el cuidado y conservación de esta clasificación de productos, ¿no? Si nos vamos ahora un poco más al sur, hasta los vecinos los chilenos, obviamente existe una norma que salió hace 2 o 3 años, un poco antes que la norma de Ecuador, si la memoria no me falla, que es el manual de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, ¿no? De lo cual establece igual todos los lineamientos para poder mantener la calidad de los productos. Y obviamente ya conocemos el de nuestro marco de referencia, que es de nuestro país, ¿no? Al final, todas las buenas prácticas de la región y del mundo
engloban lo mismo, ¿no? Asegurar tu producto, del momento que fue fabricado hasta el momento que fue administrado al paciente, fuera de las etapas de BP, por supuesto, que aplica toda la etapa de Good Distribution Practice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Si nuestro objetivo es asegurar la calidad del producto y tenemos un marco normativo, lo que tenemos que establecer, ¿qué cosa? Es una estrategia, ¿no? Y para eso comparto un poco las experiencias de diferentes empresas con las cuales nosotros hemos trabajado. Por ejemplo, hemos trabajado proyectos con Grunenthal, proyectos con Teva, hemos trabajado proyectos, como comentaba, con operadores de transporte, con SPC, Transvía, hemos trabajado con empresas transnacionales también como Johnson & Johnson, Janssen, Sintes y demás, ¿no? Igual en San Cobrán, en Chile. La experiencia que nosotros hemos tenido con nuestras empresas es entender su requerimiento, porque existen dos clases de requerimiento: el requerimiento regulatorio, que es lo que establece el país, y el requerimiento corporativo o política de calidad que establece cada organización. Siempre nosotros comentamos de que la entidad regulatoria establece el piso o la valla. Esto es lo mínimo que tengo que cumplir. Si yo no cumplo esto, yo no puedo comercializar el producto. Pero eso no significa que esto me asegure la calidad del producto. La entidad regulatoria solamente tendría que decir: asegura el producto, perfecto. Pero eso embarca muchas cosas y muchas aristas que tenemos que establecer cómo lo vamos a hacer. ¿Y dependiendo de qué? Dependiendo del país. Nuestro país cuenta con grandes canales de infraestructura o limitantes, a diferencia de un país cercano como podemos tener Brasil, completamente diferente. O podemos tener más cercano, quizás Ecuador, ¿no? Un país un poco más pequeño, pero aún así cuenta con mejor infraestructura vial, a diferencia de nosotros. De diferentes clasificaciones de tiempo de transporte que tenemos que agrupar. Aparte que nosotros tenemos diferentes clasificaciones de productos, ¿no? Tenemos productos que son algunos hasta según la zona climática que se registraron, que es la zona climática 4A, otros aún trabajan con la zona climática 2, ahora estamos en la 4B, productos que pueden soportar 25, otros soportan hasta 30. Cuando hablamos de en estas etapas, nosotros queremos que asegurar en función al tipo de producto que nosotros queremos garantizar. Si hablamos de producto cadena de frío, sí, cadena de frío es otro mundo. ¿Completamente diferente? No. El principio es el mismo, pero la metodología de trabajo que utilizamos es un poco diferente. Porque cadena de frío lo que buscamos prácticamente es contenedores, ¿sí?, que tengan un periodo de duración y que soporten las condiciones ambientales, para que pueda ser el producto distribuido bajo óptimas condiciones, tomando en consideración diferentes etapas logísticas que puede tener cada empresa o cada institución, porque cada empresa trabaja de una manera diferente. Decir que la empresa A con la empresa B trabajan de la misma forma sería algo erróneo, a pesar que puede estar en el mismo país, a pesar que puede estar en el mismo sector. No, yo distribuyo vacunas, no, yo distribuyo biológicos, yo distribuyo reactivos, todos requieren quizás de diferentes condiciones de temperatura, perfecto, pero el sistema logístico cambia. Sí, pero yo utilizo la misma empresa, sí, pero tú estableces las mismas condiciones de trabajo, ¿o no? ¿Cuál es mi tiempo máximo de transporte, de distribución realmente, en términos correctos? El transporte son las etapas de lo cual pasa un producto. La etapa de distribución es todo lo que está fuera de la etapa de manufactura. Entonces, en función a eso, uno tiene que entender y evaluar los riesgos que involucra cada una de estas etapas, ¿no? Y para eso tenemos que establecer, ¿no? Nuestra regulación nos establece los 8 capítulos, que va de operaciones específicas, todo lo que son la parte documentaria, funciones de personal, procedimientos, autoinspecciones, procesos trazables, documentos, contratos con las terceras que vayamos a trabajar, y el registro de la propia información, ¿no?, para tomar acciones correctivas y preventivas. Cuando hablamos de acciones correctivas y preventivas, estamos hablando de hacer reportes CAPA prácticamente, ¿no?, establecer una metodología para que nosotros podamos cumplir, obviamente, en caso de una desviación. Nuestra regulación nos dice, por ejemplo, establecer acciones correctivas y acciones preventivas, pero si uno se quiere basar, digamos, en información de la FDA, y hablamos de investigaciones tipo MIR, ¿no?, que es Metric Investigation Report, en esta etapa de distribución. Si fuéramos en laboratorio, trabajaríamos con LIR, que son diferentes metodologías para tratar de analizar causa raíz y poder establecer, digamos, en función, pues un Chicago, pues se llama de árbol, infinidad de metodologías que pueden utilizar para guiar la causa raíz de un problema. Pero ya uno ya establece una forma de trabajo. Nuestra regulación solamente te pide eso. Entonces, ¿qué es lo que requerimos realmente cuando hablamos de buenas prácticas de distribución, ¿no? Lo que vamos a requerir es, tratamos de dividirlo en 4 aristas. ¿Cuáles son estas 4 aristas? En el momento de infraestructura, materiales, sistema de calidad, porque el sistema de calidad es lo que va a articular todo, y lo que va a ser el monitoreo, cómo yo tengo la garantía o seguridad de que mi producto ha llegado en buenas condiciones. Si digo que mi producto es hasta 25 grados centígrados, obviamente el producto hasta 25 grados centígrados, de 20 a 25, en funciones hasta de 15 grados centígrados, puede estar a 26, 27, 28 grados centígrados, sí, obviamente. Tiene pruebas que me va a poder soportar eso, pruebas de estabilidad.
Y para eso utilizamos diferentes conceptos. Puedo utilizar conceptos de temperatura cinética media, que se utiliza bastante en el mundo, pero en nuestro país eso todavía no existe, ese concepto de MKT. Pero el MKT es una prueba que evalúa la degradación del compuesto en el tiempo. Nada más, tan simple como eso, una fórmula de Reynolds. ¿Y lo puedo utilizar bastante en el transporte? Sí. ¿En la distribución? Claro que sí. Ahora hay que saber utilizar conceptos de MKT y que bajo qué marco de referencia yo puedo utilizar esto. La USP te dice, ¿puedes utilizar temperatura cinética media? Claro que te lo dice, pero no te dice cómo tienes que utilizarla, ni cuáles son los valores máximos que yo puedo utilizar. Eso sí está estandarizado. Ya me voy a otra fuente bibliográfica que puede ser la ISPE, ¿no? Que es la International Society of Pharmaceutical Engineering, que sí establece para cadena de frío, para temperatura controlada, cuáles son los márgenes máximos para los cuales yo puedo utilizar temperatura cinética media. Y es una forma de salida, obviamente, válida, que no pone en riesgo mi producto cuando yo tengo una discusión de temperatura. Porque si yo quiero asegurarme que mi producto se mantenga en buenas condiciones, asegure su calidad, pero yo tengo una excursión de 26 grados centígrados o 27 grados centígrados, dentro de un periodo corto de tiempo, que puede ser 1 hora, 2 horas, el momento quizás de la descarga, o el momento que en nuestro país, por ejemplo, va a un centro de cross-dock, un centro de cross-dock es un centro al cual va a llegar el producto y va a salir en otro transporte. Entonces, en esos transportistas o otros centros, ¿tienen un almacén que cumpla las condiciones adecuadas de temperatura? Solamente voy a mencionar temperatura, porque ni siquiera voy a hablar del tema de humedad y mucho menos que sea un almacén para fármacos, ¿no? ¿Cumple esas condiciones? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Qué nivel de riesgo involucra esto? En ninguna parte de América Latina todavía esto se maneja. Brasil, a excepción de Brasil, que sí maneja grandes volúmenes, y México, ciertas empresas sí dan transporte exclusivo para el sector farmacéutico. Quiere decir que las empresas para el sector farmacéutico distribuyen desde la ciudad principal hacia diferentes ciudades, ¿no? Porque no hablamos dentro del mismo contexto de la ciudad. ¿Que se puede manejar de forma sencilla? Sí. Pero ¿qué pasa cuando hay que distribuir o hay que transportar a Piura, o hay que llevar a Ucayali, o hay que llegar a Cusco, Amazonas, diferentes puntos? Porque la comunidad requiere estos productos y no podemos obviamente decir no hay forma de transportarlo, no hay forma de garantizar la temperatura, no podemos entregar el producto. Hay un tema de salud pública, obviamente, de desabastecimiento. Hay productos que van a soportar cierto grado de excursión, sí, y hay productos que no van a soportar ningún tipo de excursión. Claro que sí. La restricción siempre, ¿quién lo pone? El producto. ¿Qué tan estable o qué tan estable va a ser? Dependiendo de qué contexto estamos hablando. Temperatura controlada, temperatura ambiente, cadena de frío. Obviamente ya cuando hablamos de cadena de frío y hablamos de que no podemos pasarnos. Cadena de frío siempre es mucho más estricto. ¿Por qué? Porque las temperaturas son acumulativas. Quiere decir que yo puedo haber tenido un pico de excursión cadena de frío de 12 grados centígrados, perfecto, por unos 10 minutos. El producto no va a pasar absolutamente nada por temperatura cinética media. Pero en un punto, ¿cuántos puntos va a manejarse? Eso va sumando y pone en riesgo el producto. Entonces tiene que tener todo un sistema de trazabilidad para poder asegurar de que del momento que fue fabricado hasta el momento que fue administrado se haya mantenido todo ese sistema, ¿no? Pero ¿cómo es posible si pasa por diferentes canales, ¿no? Yo le entrego, yo como fabricante le entrego a un distribuidor o una droguería, como en nuestro país. Esa droguería quizás le entrega a una cadena o le entrega quizás a una institución, y esa institución quizás lo reparte o cadena lo reparte en otros lugares, ¿no? Se vuelve una cadena compleja. Y sí es cierto, nuestra cadena, la logística farmacéutica es una cadena compleja. ¿Por qué? Porque nosotros nos apalancamos del sistema de transporte que se maneja en nuestro país. El camión que usted vaya a utilizar en una empresa de transporte terrestre, que puede ser X, que no mencionan nombres, puede ser que transporte productos farmacéuticos en algún pequeño volumen, también va a transportar víveres, va a transportar quizás otro tipo de insumos, electrodomésticos, no lo sé, infinidad, porque el canal no es exclusivo. Pero cuando hablamos de la ciudad, prácticamente las capitales, fíjense en este caso Lima, o Sao Paulo, fíjense lo que podemos llamar Santiago, Bogotá, sí, el sistema de distribución que se maneja sí es exclusivo. Si yo voy a transportar un producto farmacéutico o dispositivo médico, que yo vaya a transportar, dependiendo del nivel de riesgo por supuesto, va a salir dentro del canal de distribución y va a manejarse de forma exclusiva, porque yo tengo más control. Pero cuando ya hablamos a lo interior del país, se pierde un poco. ¿Y qué hablar en las ciudades? Porque los volúmenes son pequeños. El 60% de los productos que se manejan casi siempre es Lima, y un 40% se va a nivel nacional. Entonces, obviamente, no permite una logística tan robusta, vamos a llamarlo de esta forma, para poder garantizar la calidad del producto de forma general. Pero lo que sí tenemos que entender es cuál es el nivel de riesgo que mi empresa
o mi organización o institución tiene en función a este contexto. Porque yo puedo trabajar diferentes materiales, y existen materiales en el mercado que son soluciones de temperatura controlada. Yo agarro, tengo una caja térmica, trabajo con diferentes tipos de refrigerantes que son especiales justamente, puedo trabajar de lo más caro que son los PCM, que son geles bifásicos, o trabajar de lo más simple que son los geles. Y tiene un tiempo de duración y puedo hacer la comercialización del producto. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando si los 100 productos que yo distribuyo, los 100 van a ir ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Los costos se van a incrementar, ¿o no? Claro que sí. Hablamos de prácticamente costos inclusive hasta más caros que carne fría. Porque cuando hablamos de producto de carne frío ya está incluido en el costo que tiene que ir con un contenedor, que tiene que ir con sus refrigerantes, sus separadores, y todo tiene que ser calificado y perfecto. Ya se entiende y ya está incluido dentro del costo del producto. Normalmente los productos de carne frío tienen un costo un poco mayor que los demás clasificaciones de productos. Cuando hablamos de los productos de temperatura controlada o ambiente, sí, hablamos de productos que pueden costar un sol, un producto que estamos hablando de costar 2 soles, 3 soles, y un contenedor que puede estar costándome 25, 30, 40 dólares. Entonces, si hablamos, entonces, como que los costos se pueden incrementar drásticamente, ¿no? Y la logística se vuelve un poco más compleja. Pero como repito, cada producto tiene diferentes condiciones, diferentes parámetros que tienen que ser evaluados. Y tienen que evaluarse bastante con el nivel de riesgo. Pero primero tengo que conocerlo. Esta es una alternativa, sí. ¿Cuándo lo requiero? Cuando conozco mi realidad. ¿Para qué voy a utilizar un contenedor activo, un contenedor pasivo de CRT si voy a hacer un proceso de distribución a Cusco, Arequipa, donde las temperaturas son más bajas? ¿Es lo mismo que Piura, Amazonas, Ucayali, Puerto Maldonado? No, son dos cosas diferentes. Sí, pero sale de Lima a una temperatura, ya, perfecto. ¿Ya que no sale de Lima? Lo estoy sacando al mediodía. Ya, y no puedes sacarlo tú a las 5 o 6 de la tarde. ¿Puedes organizar tu flujo logístico para optimizar? Sí puedo. Ah, perfecto, hazlo. ¿Cómo eso que estás ahorrando? Una climatización de un vehículo. ¿Y cuánto cuesta una climatización de un vehículo? Por lo menos estamos hablando de $30,000. Solamente climatización, porque caer en frío cuesta más todavía. Porque hay que tener mayor cuidado con caer en frío. Bueno, entonces, hay que evaluar y conocer la realidad de cada operación para tratar de acomodar a todo esto, entendiendo siempre los niveles de riesgo. Pero las opciones están: vehículos controlados, centros incluso climatizados, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué? Porque el proveedor es muy simple. Yo le digo al transportista X, ya, muy bien, tú vas a llevar mi producto a todo el país, perfecto, pero yo quiero que los productos estén en buenas condiciones. Perfecto, listo. Yo te implemento un área, un pequeño ambiente, material liso, un sistema de aire acondicionado, tu control de plaza, su sistema de calidad, perfecto, todo, listo. Ahora la tarifa antes te costaba por la cajita, pagabas 50 soles, muy bien. Bueno, pues ahora te va a costar 150 soles. ¿Va a incrementarse los costos? Sí. Pero hay que ver cuándo lo requiero y cuándo no lo requiero. ¿Cuál es el nivel de riesgo que está involucrado en cada etapa logística? ¿Cuál es mi tiempo de transporte? ¿Qué me sale más a cuenta? Antes del terrestre quizás me puede salir más caro que el aéreo. Si estamos hablando de ese tipo de implementaciones. Entonces, pero si ustedes no lo analicen, no lo entienden, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y cómo asegurar? ¿Y cómo es su producto? Se vuelve un poco más complejo. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Y obviamente, tengo que tener un sistema de calidad, por supuesto que sí. Todas las buenas prácticas tienen que tener un sistema de calidad. No es posible que no lo tengan. Desde el momento de las políticas hasta el momento de los formatos de trabajo. Pero como les comento, no es el hecho de hacer un copy-paste de los manuales. Porque les digo, me ha tocado empresas que les he visto, muéstrenme su manual de calidad, es un copy-paste. En ese caso, cuando hablaba de un soporte de BPA, y era más copy-paste del BPA. No, o sea, ¿cuál es su política de calidad? Si dentro de su política de calidad es, me baso solamente en cumplimiento regulatorio y no doy ni un plus más, se acabó, no doy más. Bueno, si esa es tu estrategia, bien, pero yo veo su misión y visión, me dice, suministrar productos de los más altos estándares de calidad a nivel internacional según la regulación europea, americana, todo le pone, y me estás poniendo la regulación local. No tiene coherencia. Si tu estándar es cumplir lo que te dice la regulación local, la regulación no te va a decir no cumplas más, porque esa es la valla. Mínimo me cumples esto.
Pero nuestra regulación, porque tengo una idea, en comparación al mundo, todavía tenemos un desfase muy grande. Y son etapas que se tienen que implementar. Decir que no, nuestra regulación está al nivel, no están pidiendo cosas de locos, tampoco. Tampoco vayamos al extremo. A no pedirnos nada, a pedirnos algo, siempre hay una resistencia al cambio, y es normal. Nadie nos gusta que nos empiece a decir que hay que hacer, que hay que cumplir. Nadie nos gusta. Yo sé cómo garantizo mis productos, ya, pero no lo hacen, pues. ¿Qué tiene que establecer la regulación? Lineamientos y pautas. Básicas, sí. Nuestro manual tiene uno que otra cosa que se tiene que mejorar, por supuesto, estamos todos de acuerdo. Ese manual todavía tiene aristas que no tienen mucho sentido. Pero tenemos algo, a no haber tenido absolutamente nada en este campo. Pero si tiene el manual de BPA, sí, el manual de BPA te contemplaba todo el tema de cadena de frío. Inclusive el manual de BPA tenía más cosas de cadena de frío, de almacenamiento, más de transporte que de almacenamiento. Sí, sí. Y el de transporte no le pusieron nada, pues. Y es un tema de manejo, digamos, entre comillas, legal, ¿no? Pero tenemos algo. Los demás países, como yo he mostrado en la lámina anterior, sí manejan. De forma, unos de forma general, otros un poco más específica, pero existe. Decir que no existe, que acá se le ocurrió, es falso. Sí existe información, no solamente en los países de alta vigilancia como los FDA o la EMA, existe también en América Latina. Entonces, nosotros tenemos que basarnos bastante en los análisis de riesgo. ¿Qué significa? Que cada organización tiene que conocer sus procesos y evaluar, este tiene un impacto alto, este tiene un impacto bajo, probabilidad alta, probabilidad baja, y sobre eso establecer estos mecanismos de control que yo requiero, porque yo voy a tener que trabajar materiales e infraestructura, o si no, trabajo al 100% todo, se acabó el problema. ¿Sí? Simple. Yo agarro y a todo le voy a poner caja de contenedor pasivo de temperatura controlada. Todos los procesos de transporte van a ser con camiones climatizados. Perfecto. ¿Se va a mantener la temperatura? ¿Y lo califico? Claro que sí. ¿Quién le va a decir que no? Pero va a haber lugares que quizás no hubiera requerido eso. Depende de cada empresa, cada sistema psíquico. ¿A qué nivel va a implementar? ¿Tiene que hacer seguimiento obviamente a sus pedidos? Claro que sí. Ya, pero ya lo hacía, sí. Tengo acá mi reporte de tracking, pero tú dices que tú transportas producto y sin embargo acá dice que en 5 días fue entregado al cliente. Bueno, ok, ¿qué pasó en esos 5 días? ¿Dónde estuvo el producto? No, el tránsito son 2 días, ya, perfecto, por el día terrestre. ¿Y los 3 días restantes? No, lo que pasa es de que tiene que esperar una acumulación de carga que sale los lunes, los miércoles y los viernes a tal ciudad. Ya, perfecto. ¿Y por qué lo distribuyes 24 horas antes entonces? ¿Por qué pusiste en riesgo tu producto? Porque ese día lo facturé. Tan simple como eso. ¿Qué es orden en la organización? Tan simple como eso. Y la temperatura. Ahora tenemos que mostrar una evidencia de que se ha mantenido. Y uno dirá, ¿y la humedad? La humedad aplicará si el producto lo requiere. Controlar la humedad en el almacenamiento es difícil. En el transporte, mucho más difícil. Por no decir que es utópico, ¿verdad? Y ninguna regulación te dice a menos que el producto lo requiera. Si el producto me requiere, yo no estoy transportando quizás en un envase, en un contenedor, producto API. Ah, perfecto, obviamente tengo que controlar la humedad, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero si estoy controlando un envase primario, un envase secundario, que en teoría debería proteger el producto, sí, pero mi producto solamente puede soportar, bajo esos tipos de envases, dependiendo del tipo de producto, cápsulas blandas, caso típico, o cápsulas duras, podemos soportar humedad hasta 80%. Perfecto. Es lo máximo que puede tolerar esa humedad, porque de ahí empieza la degradación. Tenemos que establecer un mecanismo para poder regularlo, controlar esto. ¿Que existe? Claro que existe. Si no, no se podía transportar tampoco el sector de frutas y verduras. Se regula también el tema de humedad. Pero obviamente es otro tipo de mecanismo. Pero normalmente la industria farma no está acostumbrada a trabajar. Incrementaría más, obviamente, los costos, siempre y cuando el producto lo requiera. Pero lo que sí va a tener que monitorear es temperatura. ¿Ya? Pero ¿cómo monitoreo la temperatura? Puede ser muchos mecanismos, tan simples desde un data loader. Puedo tener quizás, o lo más simple, ¿no? Un termohidrómetro. Tengo acá mi termohidrómetro, perfecto. ¿Cuál es la restricción de un termohidrómetro en el transporte? Que usted tiene que estar viendo. ¿Y cómo va a quedar el registro? Porque si no hay registro, no existe. Entonces, preferencias. Los costos de data loader ya han bajado bastante, ya no están tan caros como antes. Data loader, no se dan problemas. ¿No? Económico que va a conseguir haciendo calor. Ahora, si no, yo quiero ofrecer un valor diferenciado, yo quiero saber la temperatura en tiempo real, perfecto, hay herramientas, pero mínimo puede trabajar con data loader.
La regulación no te va a decir, ¿sabes qué? Utiliza el sistema en línea, quiero saber la temperatura ahorita de tu camión que está pasando, que está cruzando el Coca. O también cuando cruza el Coca no hay señal todavía. No te va a decir eso, jamás te lo van a decir. Pero sí que te van a decir, demuéstrame que tu producto ha sido entregado en buenas condiciones. Y en el caso has presentado una desviación de temperatura, porque en nuestro país es conocido como desviación. Pero si uno busca en bibliografía, el término correcto es excursión de temperatura. Si usted busca una excursión de temperatura, usted tiene que evaluarlo. La estabilidad lo soporta, sí, perfecto, pero usted lo conoce. Ningún regulador le va a decir, ¿sabes qué? Uy, hay un pico de temperatura. Ya, pero acá tengo la estabilidad que me soporta. Perfecto. Toma tu acción para que esto no vuelva a suceder. Pero resulta que la acción no es posible porque dependo de intermediarios en la cadena que no están bajo mi control. Imaginemos la logística internacional, las aduanas. Se vende, sí, pero el manual de buenas prácticas de almacenamiento te dice de que contempla los almacenes aduaneros, pero la entidad regulatoria no puede fiscalizar los almacenes aduaneros. Solo va a decir, cumple, ya, perfecto. Ya, tú tienes que garantizar que cumpla, ya, pero yo no puedo ingresar así nomás. Hay restricciones, ¿no? Restricciones de país, restricciones legales que hacen tomadas. Hay países, por ejemplo, caso Bolivia, caso Brasil, que tienen que abrir los contenedores, porque tienen que verificarlo. Pero caen en frío, peor, abren un contenedor. Y en algunos casos tienen precámaras frías para hacerlo, en otros no hay nada. En nuestro país casi no hay precámaras. Si lo abren, ¿dónde lo abren? En el patio. O en el caso, en el mismo almacén. Ya, perfecto, en el almacén, que ni siquiera es temperatura controlada. No, pero entonces, temperatura controlada, no, tiene que parar un poco más porque quiere que le digan almacén en temperatura controlada. Pero ni siquiera lo conocen. Entonces, es un poquito menos flexible ese manejo. Pero en nuestro país, a nivel nacional, también es complicado. Porque tengo que distribuir mi producto, vamos a dar un caso muy simple, paracetamol. Paracetamol a Pucallpa, o a Iquitos. Y de Iquitos tiene que salir a 2 horas a determinada ciudad. ¿Cómo cree que va a ir así? ¿Qué condiciones de temperatura va a manejar? ¿Lo conoce? ¿Sabe? Ah, mire, yo entro acá al Weather Channel, o entro al Cenami, vamos a ver si Latina 1, a ver qué temperatura dice. Perfecto, ya listo. Esa es la temperatura en un punto específico, no es la temperatura en la ruta. Lo que a mí me interesa es la temperatura en la ruta, no me interesa la temperatura en la ciudad. Caso muy simple. En enero vimos, en febrero, casi un mes, hasta marzo, casi un mes caliente en Lima. Ustedes veían que la temperatura llegó hasta 33 grados centígrados. En ambiente. En un vehículo, ¿qué temperatura cree que va a llegar? 37 grados centígrados está llegando. ¿Qué producto soporta 37 grados? Sí, el producto soporta. Perfecto. Ay, claro que hay. ¿Cuánto tiempo? Hay que evaluar. ¿Temperatura cinética media puedo utilizar? No, ya no puedo utilizar. MKT se puede utilizar hasta 30 grados centígrados. Depende del producto. Hay productos que son más estables, perfecto. Evalúa el MKT y bajo estudio de estabilidad te da. Pero de forma general, por la ISPA te establece hasta 30 grados centígrados. Sin ninguna prueba de estabilidad del producto que presenta. Yo cuando voy a entrar, empiezo a trabajar una estabilidad del producto. ¿Sí? Pero hay que conocerlo. Si usted no lo conoce, no lo sabe. Entonces le van a pedir el registro. O le van a pedir monitoreo de temperatura, porque la reunión te dice, demuestra que el producto se ve en buenas condiciones, le voy a poner el datalog, ya compré el datalog, sufrió, mi gerente lo aprobó, acá está el datalog, listo, no hay medición, lo descarga y me envía, llegó a 40 grados centígrados. Le envío el soporte de prueba de estabilidad fabricante, para que me dice, ok, perfecto, cumple. Ah, ok, ¿y qué pasó si no cumple? Tienen que evaluarse. Ya cuando hablamos de temperaturas de 40 grados centígrados, ya son de alto riesgo para el producto. Todo eso tiene que evaluar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros siempre recomendamos? ¿No? Primero tienes que hacerse una revisión propiamente de sus sistemas. En los 3 aristas que hemos visto, ¿no? Vamos a ver infraestructura, materiales, vamos a ver los riesgos y procesos. Porque sus procesos son los que tienen que evaluarse. Y los riesgos va a ser un auto. En otras palabras, un análisis de riesgo de lo que es su proceso de distribución. Y ver que hay que implementar, ¿no? En algún momento hay que quizás implementar Centecron 2 o no, hay que quizás trabajar temperatura controlada, quizás no, hay que trabajar materiales, un porcentaje, evaluar su sistema de calidad y tener un monitoreo de temperatura. Va a depender de cada organización qué tipo de monitoreo de temperatura es la que va a preferir. Hay organizaciones que quieren, no, yo lo quiero ver todo en mi celular, perfecto, la tecnología es para todos los gustos. Claro que sí, que quiera ver un celular, que lo vea en su celular, ¿cuál es la restricción? ¿Por qué no vamos a decir que no? Pero tampoco le puedes decir que no utilice un simple datalog, de los dos.
Va a depender de la organización. ¿Y qué tenemos que trabajar? Calificaciones, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es calificación de rutas, calificación de vehículos de temperatura controlada, calificación de materiales de temperatura controlada, y obviamente una auditoría para ver las etapas de implementación, cómo se ha ido manejando, ¿no? En la etapa de calificación de rutas, uno establece qué cosa, ¿no? Establece un protocolo. Un protocolo no es otra cosa que un plan prospectivo de trabajo, en lo cual establece los criterios de aceptación de su estudio. Y esto en función a su estabilidad del producto y el rango de temperatura que ustedes van a trabajar. Hace una prueba de ejecución y hace un reporte de forma general. Sí, es sencillo. En teoría. Porque hay que saber interpretar qué es lo que hay que hacer. Primero, tenemos que hacer un levantamiento de la información de todo su proceso logístico. Y basarse mucho también en la experiencia, porque gran parte le piden, oye, ¿cuál es la temperatura de tal proceso de transporte? No tengo. Acá tampoco tengo. ¿Tienes algo? No tengo nada. Porque la verdad no tengo nada. Nunca ni siquiera le han puesto un termodinómetro a su carga, o por lo menos saber qué temperatura salió y qué temperatura llegó. No hay absolutamente nada. Entonces hay que basarnos bastante de experiencias pasadas en las ciudades, experiencias pasadas a nivel internacional inclusive. Evaluar los cuellos de botella que normalmente ocurren, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que puede existir en cada país? Cada país maneja problemáticas diferentes. Nosotros hemos trabajado proyectos en Brasil, en México, en Venezuela. En Venezuela fue muy caótico porque existían muchas restricciones. Brasil tenía grandes canales de distribución, transporte, pero estaba desorganizado. Problemas también existían. En todas partes hay problemas, creo que sí. Nuestro país no es que todo sea, acá todo es bueno. No es. También en otras partes es complejo. Hasta más complicado ese proceso de distribución en Brasil que acá. Uno por el tamaño. Pero tiene mejor infraestructura, sí, tiene mayor infraestructura. Pero a la vez tiene más consolidadores. Por lo mismo que es más grande, va una etapa, otra etapa, otra etapa, otra etapa, y no sabe cuándo acaba. A diferencia acá que hay 1, 2, hasta 3, pero en el caso hasta 4 intermediarios dentro de la cadena de suministro. Pero hasta ahí no mayor. En Brasil manejo 4, 5, 6, caótico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un análisis de riesgo, donde intervienen diferentes áreas, especialmente las áreas de aseguramiento y las áreas de suministro, supply, ¿no? A través de reuniones y participación activa, van a hacer un análisis de riesgo, de preferencia un análisis de matriz impacto probabilidad, evaluando el tipo de producto, evaluando el medio de transporte, evaluando las temperaturas ambientales, evaluando los tiempos de transporte y los volúmenes dependiendo del producto, ¿no? Porque hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Okay, yo distribuí esta ruta está horrible, está espantosa, no hay forma. Sí, pero distribuyo el 0,1% de todo mi volumen. Tienen que evaluarlo. ¿Justifica o no justifica? O simplemente ese 0,1 que yo manejo de volumen lo empiezo a trabajar con materiales. ¿Y se distribuye? Claro que sí. Pero me ahorro haber distribuido el 99% restante. Porque quizás el 99% quizás no lo requiere. Pero todo eso tiene que ser evaluado en los riesgos. Determinación de las rutas críticas. Esto va a ser una salida, de lo cual vamos a evaluar. ¿Ya? Nosotros hemos dicho, hemos analizado que estas las peores rutas, que siempre tienen que existir dependiendo de la clasificación de productos, ¿no? Ruta caliente, ruta fría, si son productos de cadena fría. Si son productos de temperatura controlada, digamos en nuestro país, sí, me interesan las rutas frías, siempre y cuando estoy incluyendo lugares como Puno. Sí, me interesa. Congelamiento en cremas me interesa. Claro que sí. Pero si estamos hablando de sólidos, quizás no me interesa tanto. Hay que ver el tipo de producto, pero hay que analizarlo. Pero sí me interesa quizás de forma general las rutas calientes. ¿O no? ¿Y qué es una ruta caliente? Tiene que definir parámetros. Y eso tuvo que haber hecho todo en el análisis. Evaluar, puede ser una temperatura hasta 25 grados centígrados, una temperatura de riesgo bajo, 25 a 30 riesgo medio y 30 por encima de 30 grados centígrados riesgo alto. Una categorización, por ejemplo. Y me interesa el tiempo también. No es lo mismo que esté 1 hora a temperatura alta que esté, digamos, todo un día a la misma temperatura o una temperatura media. No es lo mismo. Porque es un proceso de degradación. Todo eso lo tiene que evaluar. Obviamente hacer todas las coordinaciones, porque a menos que ustedes se encarguen de todo su proceso de transporte, que no ocurre normalmente en América Latina. En América Latina yo tercerizo. Tercerizo con operadores, tercerizo con transportistas y a veces tercerizo. ¿No? Porque el tercero, yo tercerizo como operador y ellos se encargan de todo el proceso de transporte. Perfecto, yo le paso a ellos la pelota. Acá está. ¿Qué va a hacer tu transportista, tu operador logístico? Ah, ok, yo tengo que tercerizarlo ahora con el transportista.
Y ese transportista de provincia tiene otro transportista. Y esta transportista de provincia quizás tiene otro transportista más, porque no siempre pueden tener la capacidad. ¿Cuántos intermediarios están interviniendo? Hasta 4 pueden intervenir sin ningún problema. Entonces todo eso tiene que evaluarse. Porque cuando venga una auditoría, una inspección, o usted mismo revisa un sistema de calidad, acá está, la pelota se lo pasé a mi operador. Ya, ¿y cómo sé que mi operador mantiene todo eso? Ahí nomás cae la responsabilidad. No, porque ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? Tiene una responsabilidad sanitaria también. El titular del producto, del registro, en otras palabras, lo conocemos en nuestro país. Ellos tienen la responsabilidad. Cómo yo lo maneje, cómo lo interfiera, yo lo único que puedo delegar es el trabajo. Y sí, pero yo tengo acuerdos, contratos que ellos asumen, ¿qué cosa? La responsabilidad legal. Usted lo pueden demandar a ellos, pero ¿qué tiene el impacto? Siempre el impacto va a caer sobre el titular del registro, siempre. Lo único que yo puedo establecer es que lo haga, pero usted tiene que supervisarlo. Ellos lo ejecutan, perfecto, pero usted tiene que garantizar que lo haga de una forma adecuada, bajo los estándares que ustedes hayan puesto, en función del marco regulatorio que rige cada país, en este caso nuestro país. Tenemos ahorita 2 que cumplir. Entonces todo eso tiene que trabajar. Las activaciones de los logros, tan simple como activarlos en la zona correspondiente, en los tiempos correspondientes, y la configuración de toma de muestra, el encendido y la ubicación, que lo vamos a hablar a continuación, y establecer el transporte, ¿no? Que la salida entrega los pedidos, una hoja de distribución para saber. ¿Por qué me interesa la hoja de distribución? Porque me interesa saber qué es lo que pasó del momento que el producto salió hasta el momento que llegó. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En teoría se sienta un grupo de personas y dicen, no, va acá y va allá. Uy, sí, pero resulta que en la empresa de transporte terrestre nacional, la que va de ciudad a ciudad, hace una parada en tal ciudad, vuelve a cargar y luego vuelve a salir. Y eso usted ni siquiera lo conocía, no era directo. Puede ser, ha habido casos que sí. Y justo en ese momento que están sacando, porque sacan todas las cajas, porque resulta que quizás no lo ordenan de una forma adecuada, porque no es lo primero que ingresa es lo último a salir, no necesariamente es así, porque tú estás dependiendo de un tercero, del tercero, y a veces estás del tercero, entonces vas perdiendo un poco de control. No, pero debería no funciona acá. Acá ¿lo evaluaste o no lo evaluaste? ¿Viste el impacto o no viste el impacto? Haces una recolección de la data, ¿no? Toda la información y vas a emitir un reporte, ¿no? Y en este reporte va a salir acciones correctivas y preventivas. Eso siempre va a ser la salida. Decir que yo ya califiqué mis rutas, ya garanticé, le puse un data log y está. Lo único que están haciendo, si usted está enfermo y le ponen un termómetro, ¿qué es lo que va a marcar? La temperatura que usted está enfermo. El data logger o el sistema que usted vaya a emplear solamente le va a decir si usted está bien o está mal. Si está mal no lo va a curar. No lo va a curar. Eso queda bien claro. Lo único que va a hacer es saber cómo está. Es un diagnóstico. Es como usted va a hacer un chequeo médico, una prueba de sangre, van a ver cómo está su triglicérido, van a ver cómo está su azúcar y demás. Perfecto. ¿Qué está haciendo? Una verificación. Este es un chequeo, más simple para poder intentarlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Hay que tomar acciones o no hay que tomar acciones? O sea que ustedes lo hagan, lo deleguen, lo tercericen. Eso va a ser independiente. Ahorita, por ejemplo, en nuestro país, como hemos realizado diferentes proyectos, colocamos diferentes sensores de temperatura en la parte inferior, en la parte superior como mínimo y en la parte externa. Para estar hablando de temperatura controlada sin ningún tipo de aislamiento todavía. Estamos hablando de un simple corrugado. No estoy hablando de una cajita de polietileno expandido, ni poliuretano, ni polietileno extruido, ni polietileno. Porque hay muchos materiales de aislante. Acá no ven ningún tipo de refrigerante, acá no hay nada. Esto es como lo vienen haciendo. Lo único que hemos hecho es evaluar la ruta. ¿Y por qué lo colocamos interno y también externo? Porque si ha habido un medio de calor que influenció los resultados, este lo va a notar. Este me va a decir, uy, quizás al momento de la descarga lo colocan cerca de otro camión que está caliente. Y me marcó quizás 45 grados centígrados. Y yo me rompo la cabeza tratando de pensar, ¿y de dónde me han salido 45 grados centígrados? Y la experiencia nos dice que salen 45 grados centígrados en algunos procesos. ¿Pero de dónde? Porque lo colocan cercano a fuentes de calor. Y por eso que por lo tanto la hoja de distribución, para saber cada una de las etapas. Ahora, si yo quiero ser un poco más sofisticado, le coloco un sistema con sistema de monitoreo en línea. Yo puedo saber en tiempo real, perfecto, puedo hacerlo, como repito. O puedo hacerlo de la forma clásica, también es viable. Va a depender
Cada proyecto, cada institución, cada organización, cómo lo quieren trabajar. No es lo mismo trabajar con Dataworks que System IQ, son dos cosas diferentes. Los costos varían drásticamente. Y podemos tener resultados como esto, ¿no? Mi producto es hasta 25, perfecto, sale, se mantiene, todo está bonito, controlado, todo está bonito, se disparó la temperatura. Y vemos esta clase de pico. ¿Qué nos dice este tipo de pico? Si es un proceso de transporte quizás terrestre, ¿no? ¿Qué pasó acá? Una fuente quizás de calor ha generado eso. También. Puede ser que el camión haya sido temperatura controlada y lo apagaron y lo volvieron a prender. Y vemos acá, llegó a la ciudad, vía aérea, lo más común cuando ve esos picos, porque sí, vía aérea, y ya llegó a la ciudad de destino, bajó el avión, y sabemos que en nuestro país no existe, él baja, sale, le caen todos los rayos solares y eso se va a calentar. Es obvio que vamos a tener temperaturas altas, y dependiendo de la hora de los vuelos, ¿no? Y luego vemos que se vuelve a mantener la temperatura, ¿no? Porque el proceso de transporte quizás está durando más días o más horas, ¿no? Va a depender mucho de cada una de las etapas. Entonces, esto uno tiene que empezar a evaluarlo y trabajarlo, en el caso de 27 a 29 horas, hasta 72. Y vamos evaluando cada una de las etapas, ¿no? El almacén, el transporte, el interprovincial, aquí donde tenemos el problema. Entonces sabemos que el problema radica acá. Luego pasa en la ruta y llega al punto de destino, ¿no? Y evaluamos con MKT, ¿no? Me sale una MKT, una excursión de 2 horas con 40 minutos, máximo de 36 grados centígrados, y me sale con una temperatura cinética media aproximadamente de 13.25. Evalúo toda la data, evalúo con estabilidad del producto y le puedo dar un OK, siempre y cuando el producto lo soporte. Ahora, cuando yo evalúo temperaturas por encima ya de 37, hay que tener mucho cuidado. Ya no me sirve el MKT. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de producto que uno maneja. Queda claro esta parte para poder la evaluación de la información. Uno tiene que empezar a categorizar sus productos en función a su nivel de riesgo y sus procesos logísticos. Y las climatizaciones pueden ser de muchas formas, ¿no? Uno puede colocar un equipo, diferentes marcas que existen en el mercado, tiene su camión, lo recubre o le coloca un poliuretano inyectado, no hay problema. Usted coloca, es como una cajita, un aislante con un sistema que enfríe. Tan simple como eso, sí. Para temperatura controlada. En el frío hay ciertos requerimientos especiales, porque el margen es más pequeño, yo no puedo hacer lo mismo. ¿Puedo trabajar los camiones que caen en el frío para temperatura controlada? Sí. Pero lo de temperatura controlada, si yo pensé en temperatura controlada y lo quiero pasar acá en el frío, es como lanzar los dados y ver qué me sale. No siempre se cumple. Por no decir una experiencia de 10 camiones refrigerados que hemos probado, solamente 2 han pasado calificación de caer en el frío. Lo demás le sirve bonito para temperatura controlada, pero no para caer en el frío. Caer en el frío es muy estricto, no hay margen de excursión. Entonces, uno tiene que establecer siempre un mecanismo y un análisis para poder tomar en función a su producto, al proceso logístico, cuál es el mejor mecanismo que vaya a evaluar. Pero siempre la metodología sigue siendo la misma. Primero entendamos los procesos, evaluar los riesgos, implementa acciones para tratar de, obviamente, ser más eficiente en sus operaciones. O en un caso contrario, a todo póngale las térmicas y no hay ningún problema. Simple. ¿Cuál es el problema entonces? Incrementa los costos logísticos drásticamente. Para los lugares en que sí lo tengo que hacer porque no tengo opción. Pero hay puntos en que no necesariamente lo tengo que hacer. Pero primero, el diagnóstico. ¿No sabes cómo está? Pueden dispararse con los costos logísticos drásticamente. Entonces, en ese tema de implementación en los demás países, como se ha trabajado, es siempre, bueno, ha habido países que sí, como Brasil, que ha tenido que implementar diferentes rutas, contenedores, mantas térmicas también. No, pues no solamente están los camiones, también están las mantas térmicas y las cajas, perdón. Las mantas térmicas y los contenedores pasivos para temperatura controlada, que es conocida como CRT. Entonces, esos tipos de materiales, a diferencia de caer en el frío, es más complejo, sí. Porque en caer en el frío yo le pongo un elemento congelado, un separador, una climatización y lo mantengo. Por ejemplo, no, aquí yo tengo que partir, si el producto es de 15 a 25 es más difícil, si el producto es de 0 a 25 es más sencillo. Parte cae en el frío y hasta que dure la cajita, ¿no? Más sencillo. Pero si el producto dice que es de 15 a 25 y no es refrigeración, más complejo, es más difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Se utiliza siempre cuando mis productos lo necesita y la ruta lo necesita. Es extrema, necesito cubrir. Y hay, por supuesto que hay soluciones en el mercado que me permiten poder garantizar. Tan simple de mantas térmicas, bolsas térmicas, cajas térmicas, cobertores de pallet también.
Entonces, ese es el mecanismo que ustedes tendrían que desarrollar o evaluar para poder tener una implementación de buenas prácticas de distribución y transporte, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. ¿Sí? En el vehículo, ¿qué tipo de qué material es? Es un polietileno. Sí, es un polietileno, ¿no? Se puede utilizar. El polietileno es el más básico, el más simple que existe. De ahí puedo trabajar hasta el poliuretano. ¿Otra pregunta? Justamente cuando El técnico de computación, menos la humedad. sala de profesores. Más frío, menos humedad. No necesariamente. Al contrario, cuando yo a mayor temperatura es menos humedad. La temperatura es inversamente proporcional a la humedad. Eso lo ven las pruebas de los mapeos térmicos. Tendría que tener un sistema que aparte que enfríe y eso. Cuando es un producto que viene frío, normalmente son productos por vía parenteral. Entonces aquí no se ve afectado por la humedad, a menos que la humedad sea extrema. Cuando hablamos de un producto de temperatura controlada, el nivel de temperatura no es tan bajo. Entonces la humedad no va a ser muy alta. Ahora, también hay equipos que condensan mucho y va a generar mayor humedad. Tiene que evaluar también el equipo, pero el riesgo es más bajo. De evaluación. No sé si tienen otra pregunta, duda. ¿No? Bueno, el tiempo creo que ya acabó, antes que nos saquen. Igualmente, cualquier cosa nos pueden visitar en el stand que está acá de IPC, todas las soluciones de temperatura controlada, cadena fría y proyectos de buenas prácticas de distribución y transporte que estamos haciendo en la región. Gracias. Gracias.